Vamos a ir empezando para que no se me vayan a dormir. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito, si no, igual al final. No, Para estar atentos. Bueno, entonces la clase que teníamos pendiente, que era el otro síndrome grande en hematología, decíamos esto del síndrome hemorragíparo, todo lo que tiene que ver con la hemostasia, ¿no? Los trastornos de la hemostasia que pueden ir hacia los dos lados, tanto lo que son los sangrados como los que son los trastornos procoagulantes también, ¿no? Entonces podemos tener ahí esas dos manifestaciones cuando hablamos de trastornos de la hemostasia. Entonces, dentro de lo que vamos a tratar ahora, eso es lo que vamos a repasar, la triada de Virchow, que ya la habíamos mencionado anteriormente, las fases de la hemostasia como para recordar la fisiopatología, y los trastornos de las plaquetas y de la coagulación, que son los dos grandes componentes de la hemostasia justamente. Entonces, cuando nos referimos al sistema hemostático, es importante recordar que este es un sistema que tiene varias funciones. La principal de ellas va a ser evitar que el contenido sanguíneo pueda extravasarse del intravascular y salirse de allí, ¿no es cierto? Cuando sucede alguna lesión del endotelio, o por alguna solución de continuidad que pueda existir a ese nivel. Este sistema tiene un equilibrio muy estricto entre los factores que son procoagulantes, es decir, que van a generar ese coágulo para tapar a alguna lesión del endotelio, y los anticoagulantes, que van a ser los que permitan que la sangre se mantenga en un estado líquido y se mantenga circulando, ¿no? Anteriormente, pues en la historia se dice que se pensaba, no se sabía, mejor dicho, cómo es que la sangre cuando entraba en contacto con el oxígeno, con el aire, generaba un coágulo. Y se pensaban en varias teorías posibles, ¿no? De que el oxígeno tenía que ver con ello, eh, de muchas creencias que podían existir alrededor de la hemostasia. Y ya poco a poco luego se fue conociendo que existían factores determinantes para este proceso en específico. Entonces, cuando hablamos de la hemostasia, decíamos que es importante diferenciar estos dos posibles grupos. Por un lado, la parte de las hemorragias, que pueden estar mediadas por alteraciones tanto de las plaquetas como por defectos de la coagulación. Y por el otro lado, el grupo de los estados protrombóticos, es decir, en donde el cuerpo, por alguna circunstancia, genera con mucha facilidad o con mucha más afinidad coágulos en diferentes partes del torrente sanguíneo. A ese grupo de patologías las vamos a llamar trombofilias, y es importante recordar que las trombosis en diferentes niveles, pueden ser cerebrales, infartos, arteriales o venosas, pueden o representan una gran cantidad de causas de fallecimiento a nivel mundial, ¿no? Entonces es importante recordar ese dato porque es una patología importante en la hematología. Entonces, decíamos que la hemostasia va a ser un sistema de varios procesos, no solamente hay una función o un componente que va a estar intermediando esta situación, sino que son varios procesos que uno a uno van logrando ese equilibrio entre no tener hemorragias constantes y entre tampoco generar trombosis de maneras extensas, ¿no? Para eso tenemos de apoyo al sistema fibrinolítico. Entonces, su función principal va a ser reparar el vaso y evitar que haya el escape del contenido sanguíneo hacia afuera de esos vasos. Entonces, decíamos que dentro de la historia de la coagulación, esto como datos generales, pues antes se pensaba, hace muchísimos años, que la sangre pues era un elemento vital, y que esto de que se vuelva sólida, o sea, de que se coagule cuando veíamos una herida o se veía un sangrado o de pronto había alguna complicación accidental o demás en cuanto la sangre líquida salía al exterior del torrente sanguíneo, la gente pues pensaba que eso sucedía por el enfriamiento, porque salía del cuerpo y entonces entraba en contacto con el frío, con el aire, y finalmente se coagulaba a causa de eso, ¿no? No se tenían teorías claras de por qué sucedía eso. Hasta que ya más o menos alrededor de 1850 es que Virchow empieza a tener una teoría mucho más asertiva de lo que era la coagulación,
en donde nos explica que debería haber un equilibrio entre varios factores que me ayudan a mantener tanto la hemostasia como el estado líquido de la sangre, ¿no? Entonces, es allí en donde surge esta triada de Virchow, que ya le hemos mencionado anteriormente y decíamos que aquí hay varios factores que van a favorecer a la formación de un trombo y a que la sangre en algunas situaciones pueda generar, a pesar de que no haya una lesión, de que no haya una herida o una solución de continuidad en el endotelio, una trombosis, ¿no? Entonces, esto está mediado por tres componentes. Cuando hay alteración en alguno de ellos, podríamos ver que los pacientes puedan generar estos cuadros trombóticos. Está relacionado con la éstasis venosa, que tiene varios factores, ¿no? Pacientes sedentarios, pacientes que viajan a largos tiempos a distancias alejadas en bus, mencionamos ese día el ejemplo de ir en bus a Lima, por ejemplo, el otro componente va a ser la disfunción endotelial, es decir, los componentes propios de esa superficie, de ese tejido, y que actúan como los factores desencadenantes del proceso trombótico. Y los estados de hipercoagulabilidad, en donde hay sustancias que se pueden generar en el cuerpo, como como los procesos inflamatorios o el cáncer, por ejemplo, que generan mayor viscosidad y alteración en la circulación sanguínea y que también pueden favorecer, asociado al resto de factores, la generación de un trombo. Entonces, cuando hablamos de hemostasia y de generar esa reparación del tejido después de una lesión, esto es todo un proceso, ¿no? Para que esto se dé, esto es parte de fisiopatología en realidad, pero para recordarlo, tenemos una parte que es la hemostasia primaria y una parte que va a ser la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, lo que hay que recordar y lo que es importante saber es que, es que está mediado principalmente por plaquetas, ¿no? Entonces, vamos a tener una superficie endotelial que se ha expuesto a causa de una lesión. Las fibras de colágeno quedan libres y son parte del estímulo que va a desencadenar este proceso de generar un tapón, ¿no? Como dice su nombre, tapar esa solución de continuidad. Entonces, esto va a ser mediado en su primera parte principalmente por plaquetas y factores que sirven para adherir las plaquetas, como el factor de von Willebrand, interviene también luego el factor 8. Luego, ya en la hemostasia secundaria, después de que se ha formado ese trombo como un tapón rápido, urgente, para tapar esa solución de continuidad, ya viene la parte secundaria de la hemostasia secundaria, en donde se forma un coágulo estable, mucho más estructurado y con fibras que me aseguran que ese coágulo se mantenga estable y no se desprenda. Y aquí es donde ya intervienen más los factores de la coagulación. Entonces, cuando hablamos de alteraciones de en este nivel de la hemostasia, puede ser tanto de la parte primaria, que tiene que ver con plaquetas, como de la parte secundaria, que tiene que ver con factores de la coagulación. Entonces, en estas fases de la hemostasia, vamos a tener que en la hemostasia primaria van a haber algunos eventos que son mecánicos y algunos eventos que ya son propios de la función de las plaquetas. Lo primero que sucede cuando hay una lesión del endotelio es la vasoconstricción. Esto es un evento mecánico que ayuda a disminuir el flujo sanguíneo para que se pierda menos sangre por esa lesión y posteriormente también para que las plaquetas puedan adherirse a la superficie del endotelio. Entonces ahí viene ya el proceso de la plaqueta de adherirse y luego de que se empiezan a adherir, agregarse unas con otras para formar ese trombo primario. Luego en la hemostasia secundaria se activan los factores de la coagulación, en donde ya se forma finalmente el resultado de esa activación es la formación de la malla de fibrina, que es un trombo mucho más estable, ¿no? Y después de ello se tiene que activar lo que es la fibrinolisis, que me sirve para que ese trombo que ya se generó como un proceso estable tenga un límite de hasta dónde va a proliferar o crecer. Y en qué momento, pues después de haber resuelto el problema de la lesión del endotelio, pues este trombo que se había formado pueda llegar a deteriorarse o degradarse. Y eso ya es la lisis del coágulo después de haber reparado el tejido. Entonces aquí en esa primera parte interviene en gran manera lo que es la plaqueta. Para conocer un poquito más de lo que es esta
célula, por decir célula, en algunas literaturas, incluso entre hematólogos y más, a veces no se sabe si es una célula o un fragmento de célula, porque si ustedes recuerdan en la hematopoiesis decíamos que todos estos van a partir de una estirpe, de una célula mieloide, que va madurando en base a un proceso que se llama, en base a un estímulo que se llama la trombopoyetina, así como para los eritrocitos existe la eritropoyetina, aquí existe la trombopoyetina. Esto hace que madure esta célula madre hasta tener un megacariocito maduro, que es la célula más grande de la médula ósea. Y esta que sí es una célula grande, gigante, con núcleo, como vemos aquí en este gráfico, se fragmenta. Se fragmenta, se parte en un montón de pedacitos y esos pedacitos son las plaquetas. Entonces, ahí viene la discusión, ¿no? De si son células o si son solo fragmentos celulares. Pero bueno, en fin, esta estructura tiene en su superficie muchos componentes que le van a ayudar a unirse entre una plaqueta a otra y adherirse también a esa malla de fibrina que se va a formar en la hemostasia secundaria. Y también va a tener algunos componentes que sirven incluso como mediadores inflamatorios. Por eso decíamos en algún momento de que la plaqueta cumple funciones tanto de la hemostasia y también en muchos casos tiene que ver con la respuesta inmunológica también, ¿no? Entonces ahí vemos la estructura de la plaqueta con varios componentes en su superficie que le sirven para unirse y también con estructuras internas que están relacionadas a la función que realiza. Entonces eso es en la parte de conocer un poco a la plaqueta. Y en la parte secundaria, decíamos en la hemostasia secundaria, en donde entran a tallar los factores de la coagulación, pues ustedes recuerdan que existen varios factores de coagulación, 13, como vemos acá, es el mayor, el 13, hasta el factor 13, y que para identificar o para entender un poco lo que era o cómo es que se daba ese proceso trombótico de generar un coágulo, se generó pues esto que era la cascada de coagulación, ¿no? Esto tiene muchísimos años de conocerse y nos sirve para entender hasta cierto punto cómo se daba el proceso de coagulación. Y también nos sirve para identificar algunas de las pruebas que me pueden servir para orientarme a cuál factor puede estar alterado. Entonces vamos a tener en esta cascada dos vías separadas que luego se van a juntar en una vía común. Estas dos vías van a ser la vía intrínseca, la vía extrínseca y finalmente llegan en el factor 10 activado a esta vía común hasta llegar, decíamos, al componente final que sería la formación de la fibrina, ¿no? Entonces es importante recordar esta cascada porque sigue siendo relevante para cuando nosotros entendemos de manera, digamos, más fácil o didáctica el proceso de la coagulación y cómo es que las pruebas que más adelante vamos a ver me ayudan a identificar de tal o cual factor se puede tratar la alteración. Luego, más o menos, perdón, alrededor de 1990, se empieza, como si es, como todo en medicina, pues se sigue investigando, se sigue buscando posibilidades de por qué es que las cosas suceden de tal o cual manera. Más o menos en 1994 se descubre que en realidad, en real, in vivo, dentro del ser humano, la coagulación no sucede así. O sea, en algún momento se pensó que la forma de actuar y de activarse de cada uno de estos factores era que se empieza a activar uno y el uno lo activa el otro y cuando este está activo activa el siguiente y así, ¿no? Por eso se llama cascada, que necesita un paso previo para que se active el siguiente. Pero luego, alrededor de ese tiempo, nos dimos cuenta o se investigó un poco más de que no sucedía eso en las personas. En realidad era como un proceso más en simultáneo. Mientras iba sucediendo un proceso inicial del coágulo, de la hemostasia primaria, en donde estaba mediado principalmente por las plaquetas, también se iba haciendo la parte de la generación de activar estos componentes de la cascada de la coagulación. Entonces aquí en este modelo celular, por eso es como pasar del modelo de la cascada al modelo celular de la coagulación, pues nos dicen que hay unas fases que pueden ir sucediendo más o menos en simultáneo y que finalmente llegan a lo mismo, formación de fibrina.
pero mediante esto se explica mejor cómo es que estas fases pueden llegar a generar este proceso finalmente de la coagulación. Esto es para conocimientos generales, obviamente, porque es parte muy hematológica de cómo es que sucede en cada uno de estos procesos, pero en general tenemos tres fases o tres estados, digamos, de la coagulación. Una fase de iniciación en donde principalmente lo que va a suceder es que el factor tisular es el desencadenante de este proceso en la iniciación, en donde este se va a ver expuesto al momento de que hay una laceración del endotelio. A partir de ello, pues aquí no nos menciona como en la cascada de que primero interviene la plaqueta y demás, ¿no? Sino que nos marca que hay un inicio ya mediado por factores de la coagulación. Luego de esto sucede la amplificación. En esta amplificación es cuando la plaqueta asociada a lo que sucedió anteriormente de activación de factores acude como a repotenciar esa activación de la generación de un coágulo. Sigue la activación en simultáneo de algunos factores de coagulación y finalmente en la propagación es la unión tanto de plaquetas como de factores de la coagulación para que finalmente se desencadene y se forme la fibrina como tal o la malla de un trombo estable. Entonces es un proceso un poco más real de lo que sucede en el cuerpo humano, ¿no? La diferencia de la cascada es que aquí pues nos separaban mucho por la parte de las plaquetas primero y luego los factores de coagulación y aquí es un poco más en conjunto todo lo que va sucediendo en simultáneo. Entonces ahí vemos un esquema de cómo es que se da este proceso en estas tres fases del modelo celular. Si ustedes lo ven, pues es un poco más complicado de entender, ¿no? Decíamos que esto parte del endotelio cuando el factor tisular se activa. Y bueno, y hay algunos factores compartidos como el 7A, que es uno de los iniciales y demás. Y la activación plaquetaria la vemos aquí en la segunda parte, que es la amplificación. Y finalmente, igual al final, llegamos a un trombo de fibrina, ¿no? A la formación de fibrina. Pero de alguna manera, si lo miramos así, pues es mucho más complicado. Hasta para nosotros mismos entenderlo, memorizarlo, saberlo, no es tan fácil como aprender la cascada de coagulación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta para fines didácticos y de entender mejor y más fácilmente la coagulación, el modelo de la cascada que hemos mencionado de las dos vías y la vía común. Pero es importante saber que in vivo sucede más como este modelo celular que lo tenemos aquí en este esquema. Iniciación, amplificación y propagación, ¿no? Eso es más real, digámoslo de alguna manera. Decíamos hace un momentito, pues que al iniciar este proceso protrombótico hay una fase mecánica y antes de tener esa fase mecánica, que es esta fase vascular, donde vemos que el vaso sanguíneo acorta su ancho para que se puedan aproximar más las plaquetas hacia el endotelio, va a existir una fase de inactividad. Y en esta fase de inactividad es importante saber que las plaquetas, a pesar de que están allí circulantes, esperando a que se puedan necesitar en algún proceso de lesión del endotelio, hay factores que van a inhibir a esa plaqueta, porque si no, pues generaríamos adhesión plaquetaria de manera constante. Y hay varios procesos que están de por medio en esta fase de inactividad. Es importante saber que el endotelio cuando no tiene lesiones, cuando está sano, tiene sustancias antitrombóticas que están actuando y sustancias anticoagulantes. También algunas que son antiinflamatorias, porque cuando hay procesos inflamatorios decíamos que eso favorece la formación de los coágulos. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Óxido nítrico, prostaciclinas, algunos vasodilatadores que hacen lo contrario que acá, ¿no? Dilatan el vaso, inhibidores de la plaqueta y esto van a mantener al endotelio, al vaso y a la plaqueta en un reposo o en una fase de inactividad. Cuando ya tenemos alguna ruptura o lesión de un vaso sanguíneo, lo primero que va a suceder en esta fase vascular es la vasoconstricción para la aproximación de las plaquetas hacia la parte del endotelio lacerado. Es como tratar de que se peguen, ¿no? Haciendo este tipo de vasoconstricción, ¿no? Y ya posteriormente pues se desencadena lo que hemos visto en las diapositivas previas de la generación del coágulo. Aquí vemos en este esquema cómo es que
cómo es que una plaqueta que inicialmente estaba circulante, nosotros en los vasos sanguíneos tenemos la circulación de los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Se dice que existe más o menos cierto orden para esta circulación. En un vaso sanguíneo que es tubular, digámoslo, de alguna manera, los glóbulos rojos van a viajar siempre al centro de ese vaso sanguíneo. Y hacia la periferia, como una cobertura, viajan las plaquetas. Eso quiere decir que una plaqueta que está mucho más cercana hacia el endotelio en cualquier momento podría pegarse, adherirse y activarse para generar un trombo. Por eso es que, por ejemplo, cuando vemos pacientes con policitemia que tienen mucho más glóbulos rojos circulando en el centro de ese tubo, ¿qué es lo que van a hacer por simple física o por simple razonamiento de lo que he dicho hace un momento? Estos glóbulos rojos que circulan al centro hacen que las plaquetas que estaban alrededor circulen más pegaditas al endotelio. ¿Y qué puede suceder en ese momento? Que se peguen por completo y generen un trombo. Es por ello que a los pacientes que tienen policitemia y que se asocia a algún factor de riesgo que pueda predisponer a la triada de Virchow que hemos dicho hace un momento, éstasis sanguíneo, hipercoagulabilidad o algún componente que favorezca la trombosis, nosotros le damos como un profiláctico protector para evitar que se peguen estas plaquetas, los antiagregantes, ¿no? Los antiagregantes que usamos son la aspirina principalmente, pero existen otros, para evitar que estos pacientes que tienen policitemia puedan generar que esta plaqueta se pegue al endotelio y genere un trombo, ¿no? Entonces, los que han visto ya pacientes de hemato se han dado cuenta, pues, que les damos la aspirina a los que tienen factores de riesgo como cuáles, por ejemplo, no solo tener policitemia, eso ya es la patología de fondo. La policitemia más asociada a un factor de riesgo. Por ejemplo, que sea obeso, porque eso me favorece la mala circulación. Por ejemplo, que haya tenido antes un evento trombótico, porque eso ya me predispone a tener un segundo evento. Que haya tenido bueno, algún evento cerebral como un ACV o como un infarto, o que tenga factores de riesgo como diabetes o hipertensión, que son enfermedades crónicas que pueden también predisponer a la presentación de trombosis. Entonces a ellos les damos aspirina como profiláctico, no para bajarles la hemoglobina ni nada, sino para bajar esa posibilidad de que esa plaqueta que circula aquí pegadita al endotelio se vaya a pegar por completo y generar un trombo. Pero bueno, eso sucede en una persona que no tiene una lesión del endotelio. Pero en cuanto haya una pequeña lesión y exposición de las fibras de colágeno o decíamos del factor tisular, esta plaqueta lo va a detectar mediante estos receptores que tenían la superficie, que eran múltiples según el gráfico que veíamos anteriormente. Esa plaqueta detecta esa lesión del endotelio y se activa y empieza a rodarse y adherirse y circular un poco más cerca a ese endotelio. Esa fase o la primera fase de esta plaqueta es la fase de adhesión o rodamiento, en donde cambia de posición y se pega mucho más al endotelio. Luego, mediante el resto de receptores que tiene, se va uniendo a esa superficie lacerada, en donde se logra una adhesión ya mucho más firme. Esa es la fase de adhesión. Y después de que se adhiere, cambia su estructura por completo hacia estos pseudópodos para que una con otra plaqueta se puedan unir y generar ese coágulo primario. Y ya luego pues se activan el resto de factores que veíamos propios de la coagulación. Entonces, cuando hablamos de los defectos de la coagulación, podemos tener desórdenes tanto de las plaquetas, es decir, en esta primera fase, o alteraciones de los factores de la coagulación. Cada uno pues lo vamos a evaluar con pruebas específicas. Para el caso de las plaquetas, el hemograma es básico. Para el caso de las coagulopatías me sirven las pruebas de la coagulación, el TP o el TTPA. En las plaquetas podemos tener plaquetas disminuidas, que decíamos hay múltiples causas de plaquetopenia y probablemente la más hemorragípara, la más aguda y la más complicada sea la de causas inmunes, ¿no? Que se instala en poco tiempo. Otra situación en donde yo veo plaquetas disminuidas, al igual que cuando veíamos anemia regenerativa, pues es una situación en donde la fábrica no funciona.
como lo que son las fallas medulares, por ejemplo, ¿no? La aplasia, como un ejemplo típico. La otra forma que puede generarse con alteración de las plaquetas es teniendo el número de plaquetas normales, pero que estas plaquetas no funcionen de manera correcta o no se puedan adherir bien. Eso puede suceder en enfermedades propias de la plaqueta, como el Bernard-Solier, o en enfermedades en donde yo no tengo el complejo que me une una plaqueta con la otra, que en este caso para ello está de por medio el factor de von Willebrand, ¿no? Eh, Cuando yo hablo de coagulopatías, en estos casos son los factores de la coagulación que no están producidos de manera correcta. Aquí el ejemplo más típico es la hemofilia, en donde falta ese factor de la coagulación, que puede ser el 8 o el 9, y dependiendo de eso es hemofilia A o B respectivamente, ¿no? Entonces, al igual que vimos cuando hemos hecho la parte de anemia, ¿cómo es que yo empiezo el abordaje de un paciente que tiene alteración de la coagulación? Pues obviamente siempre y primero la historia clínica. Una buena anamnesis, hacer las preguntas correctas, intentar sacar la mayor cantidad de datos posibles que me puedan orientar a si este cuadro se trata de un proceso de la hemostasia o si se trata de algún otro tema local, ¿no? Entonces, en los motivos de consulta veíamos pacientes, por ejemplo, que venían con moretones o con hemorragias o con epistaxis. Entonces, en la epistaxis, por ejemplo, que hay muchos pacientes que vienen en hematología por eso, es importante saber si el trastorno que tiene este paciente es localizado o generalizado. Si nosotros estamos pensando en una alteración de la hemostasia, pues el trastorno tendría que ser generalizado, sistémico. Es decir, mi paciente viene porque le llama la atención la epistaxis, pero yo le debo preguntar, y también le sangra las encías, y también le sangra, de repente, alguna vez ha visto sangrado con las heces, sangrado con la orina, sangrado por algún otro punto, algunos hasta por los oídos han sangrado en alguna vez. Se les puede preguntar, por ejemplo, dentro de los datos de posibles sangrados, si ya pasaron la etapa de la muda de dientes, si cuando mudaron los dientes a los 6 o 7 años el sangrado fue excesivo, y eso las mamás o los familiares se acuerdan, ¿no? Cuando traen a un paciente a la consulta. Esos datos me van orientando a ver si es que este problema ya tiene un contexto de síndrome hemorragíparo o si solamente es por epistaxis, porque en ese caso, si es algo más local de solo la nariz, pues entonces posiblemente sea un tema más de otorrino que de hemato. Es importante saber la intensidad, y decíamos en la mañana cuando preguntábamos a las pacientes mujeres, principalmente el tema de los sangrados, por ejemplo. Es diferente el flujo sanguíneo de una persona que tiene una coagulopatía a una mujer que no tiene estas patologías, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand tienen sangrados menstruales abundantes, tienen la historia familiar además de ello, es decir, la hermana, la prima, la tía, todas sangran 8 o 9 días con coágulos, incluso llegan a la anemia a causa de estos sangrados intensos. Entonces es importante preguntar esos datos de intensidad. ¿Qué tanto volumen pierde cuando tiene esos sangrados? La edad del comienzo, en algunos pequeños vamos a ver que estas manifestaciones se dan desde que han nacido. Con los chicos que hemos estado en consultorio han tenido la oportunidad de ver pacientes con hemofilia. Vienen bebitos pequeñitos de 6, 8 meses que desde esa edad, sin que se les haga nada, ya están moreteados, ya tienen hematomas, ya tienen equimosis, ¿no? Y ya conforme van avanzando en la edad, pues se les aparecen las hemartrosis o les sangra la boca. Entonces, esas manifestaciones, la edad de comienzo también me puede orientar a una posibilidad de un trastorno de la coagulación. La historia familiar, porque pues hay enfermedades que se heredan, ¿no? Como la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand. Saber que alguien en la familia ya tuvo me puede hacer pensar en la posibilidad de que mi paciente también pueda tener, ¿no? La ingesta de fármacos que está en relación, por ejemplo, a la baja de plaquetas, o en el caso de que un paciente me diga, bueno, pues si yo tomo warfarina porque tengo fibrilación y pues no me he hecho un control de sangre del INR desde hace un año, simplemente lo tomo, lo tomo, lo tomo, lo tomo, y entonces puede que ese paciente esté en sobredosis de warfarina, ¿no? Y por eso sangre. Entonces es importante saber también qué medicamentos toma.
y saber si hay otras patologías u otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo los cirróticos. Los cirróticos, al tener el hígado alterado, pues también hacen alteraciones de la coagulación asociadas a su enfermedad de fondo, ¿no? Y también pueden tener sangrados sistémicos y demás. Es importante luego de la historia clínica, como en anemia veíamos, la exploración física. ¿Qué es lo que voy a buscar? Primero, las lesiones que me manifiesta el paciente. Si me dice quimosis, las busco, las veo, las toco, de qué tamaño son, y si son planas, pues serán solamente quimosis, si tienen superficie serán hematomas. Es importante también asociar los otros hallazgos. Si yo veo un paciente con sangrado, pero que por ahí ya tiene ganglios y se asocia a la fiebre también, pues ya no pensaré en un trastorno de la coagulación, sino más bien tal vez en una alteración hematológica como una leucemia de repente, ¿no? Entonces es importante también asociar el resto de síntomas o signos que pueda yo encontrar en el examen físico, ¿no? Entonces, ya más o menos hemos mencionado esto del tipo de hemorragias que podemos encontrar. Van a haber hemorragias cutáneas en la piel, hemorragias en las mucosas y también hemorragias articulares o musculares. La presencia de cada una de ellas me va a orientar a una posibilidad diagnóstica. Decíamos que cuando vemos alteraciones en piel y en mucosas, lo más probable es que la enfermedad se pueda tratar de alteración de las plaquetas. Y cuando vemos los sangrados articulares o musculares, como los síndromes compartimentales, hemartrosis y demás, me puede orientar un poco más a una posibilidad de trastornos de los factores de la coagulación, ¿no? Entonces ahí vemos las lesiones que podemos encontrar, las petequias que son pequeñas, las equimosis que ya son manchas violáceas más grandes, los hematomas que tienen ya la superficie y los sangrados en mucosas que también se pueden presentar en defectos plaquetarios. En las coagulopatías decíamos que las lesiones son un poco más como artropatías o lesiones en músculos, ¿no? Entonces aquí en este grafiquito podemos ver desde lesiones en piel, las petequias, por acá petequias, en mucosas también, siguen siendo petequias, pero de mucosas, y acá ya vemos alteraciones en una articulación, ¿no? Tal cual esta foto es cómo se ven los pacientes cuando nosotros los evaluamos por la hemofilia, ¿no? Tienen asimetría de las extremidades, esto claramente ha tenido anteriormente un posible sangrado, tiene dificultad para mover esta articulación, justamente por esa secuela que le deja el sangrado después de reabsorberse. Entonces esto me haría pensar en que este paciente pueda tener una hemofilia. Y tal vez estas alteraciones cutáneas pensaría yo más en una posibilidad de alteración plaquetaria. ¿Cómo es que vamos a abordar una vez que hacemos la parte de la anamnesis? Luego el examen físico, pues luego pasamos a las pruebas de laboratorio. ¿Cómo es que vamos a abordar el estudio de la hemostasia? Pues vamos a tener en la primera parte, decíamos, el hemograma, ¿no? Porque lo que queremos ver son las plaquetas, el hemograma. Y también me va a servir la lámina periférica porque igual, si bien las plaquetas no van a tener una gran diferenciación en cuanto a formas, a diferencia de los glóbulos rojos, existen alteraciones plaquetarias. Por ejemplo, plaquetas gigantes, macroplaquetas, plaquetas hipogranulares, y eso yo lo puedo ver en la lámina periférica, así que también es importante. Es importante evaluar el tiempo de sangría. Decíamos que el tiempo de sangría nos va a determinar si las plaquetas que en número existen según el hemograma y que pueden estar normales, por ejemplo 200.000, están en función correcta, ¿no? Porque van a existir casos de enfermedades en donde yo tenga el número correcto de plaquetas, sin embargo tenga todas las manifestaciones de una alteración plaquetaria y un tiempo de sangría prolongado que me va a dar la sospecha de que eso se pueda tratar de una alteración funcional, es decir, número correcto, pero función alterada. El tiempo de coagulación en realidad no se toma mucho en importancia porque el tiempo de coagulación finalmente va a verse reflejado en lo que son los exámenes de TP y TTPA, que también son tiempos, ¿no? Tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, así que este de aquí es como que se ve reemplazado por estos del estudio de las vías de la coagulación. Entonces, cuando yo quiero estudiar, por eso decía yo hace rato de que el tema de la cascada no ha pasado de moda, ni es que ya se ha desaparecido, no, porque nos sigue ayudando para entender un poco la interpretación de las pruebas.
Entonces, cuando yo quiero evaluar la vía extrínseca o la vía rápida de la coagulación, pues entonces voy a usar esta pruebita que se llama TP, tiempo de protrombina. Es decir, cuánto es que este componente, la protrombina, se demora en reaccionar y generar el siguiente proceso de la coagulación, ¿no? Si ese tiempo es muy extendido, significa que por algún motivo no llega al punto que yo quiero de la coagulación porque le falta un factor o por algún motivo en específico, y entonces pues se prolonga el tiempo, ¿no? Aumenta de lo que debería demorar de lo que debería demorar 15 segundos, pues se traslada y puede durar o extenderse a muchísimo más. Para evaluar la vía intrínseca, voy a evaluarla con la pruebita que se llama TTPA, el tiempo parcial de tromboplastina activado. Por ello es que sigue teniendo relevancia el estudio, decíamos, de entender la cascada de la coagulación, porque cada una de las vías me incluye ciertos factores. ¿Qué significa? Que si yo tengo alterado el TP, pensaré en que la posibilidad de alteración de algún factor son los que están incluidos en esta vía, como vemos aquí en este cuadrito, ¿no? El 7, por ejemplo, el 5, el 10. Si es que yo veo alterado el TTPA, pues entonces mi posibilidad de sospecha de cuál factor está alterado será los que incluye la vía intrínseca, que van a ser principalmente allí el 8, el 9 o las hemofilias que mencionamos hace un ratito, van a tener alteración de este resultado del laboratorio, ¿no? Principalmente. Entonces, también vamos a tener algunas circunstancias en donde se alteren los dos tiempos, que eso sucedería cuando yo evalúo alguno de los factores de la vía común, ¿no? Porque se supone que ahí es donde están compartidas estas dos vías y por lo tanto las dos pruebas van a salir alterados. Entonces allí, si hay alteración de los dos tiempos, el TP y el TTPA, pues entonces sospecharé de que es una alteración de la vía común, como vemos aquí. O lo otro que puede suceder y que es más raro es que le falte un factor de una vía y un factor de la otra vía, ¿no? Por eso dice acá defectos múltiples, pero no es esto muy común. Más fácil sería que me falte algún factor de la vía común. Entonces ahí están los valores referenciales, por lo menos para que los vayan conociendo. Todas las pruebas de laboratorio, de hemograma, de glucosa, creatinina, todo lo que nos podamos imaginar que hay de laboratorio, siempre nos va a dar un rango de referencia propio del laboratorio, ¿no? Pero es importante, por lo menos de las pruebas que son súper básicas y que son muy accesibles a hacerlas, que sí las tengamos en la cabeza y que memoricemos más o menos cuántos son los valores normales, ¿no? Como la hemoglobina. Ya lo hemos aprendido, que el valor es 12, 13, 11.5 para embarazadas, ya lo sabemos. Igual para plaquetas es importante recordar que el promedio es de 150 a 450. En ese rango deberían estar las plaquetas. Cuando hablamos de PTI ya es menos de 100, ¿no? El tiempo de TP, el tiempo de protrombina debe estar alrededor o menor por lo menos de 14 segundos, salvo que el laboratorio nos diga de que su rango para ellos es un poco diferente, pero usualmente es hasta 14, 15. El tiempo de tromboplastina hasta 45, el fibrinógeno por encima de 200, y el dímero D es un componente que usualmente va a verse alterado cuando veo efectos o eventos trombóticos. Entonces, me puede servir para determinar si un paciente tiene la sospecha de haber presentado algún evento trombótico en alguna circunstancia. Entonces, aquí ya vamos a pasar a evaluar o hablar un poquito más de cada una de las alteraciones. Entonces, tenemos en la primera parte, decíamos, alteraciones de plaquetas, ¿no? Todo lo que me involucre disminución de las plaquetas me puede generar síndromes hemorragíparos. Por debajo de 150.000 ya vemos alterado, pero cuando hablamos de PTI hay que recordar que es por debajo de 100, ¿no? Entonces es un valor específico para lo que es PTI. Podemos tener alteraciones de trombocitopenia de causa central, es decir, que la fábrica no funcione, que la fábrica no produzca. ¿Por qué la fábrica no produciría? Porque tiene aplasia, como podemos ver acá, porque tiene anemia de Fanconi, porque ha tenido radiación, porque tiene déficit de sustratos. En el caso de que haya leucemias o linfomas que han infiltrado la médula, pues entonces la falla va a ser central, falla a nivel de la fábrica.
Va a haber también trombocitopenia por secuestro. Por secuestro significa que las plaquetas en realidad están ahí, por ahí, en algún sitio en la circulación, pero están secuestradas. No es que no estén, sino que están como escondidas, ¿no? Entonces, ¿eso dónde puede suceder? En pacientes con hepatopatía que tienen alteración de la circulación portal y finalmente las plaquetitas pueden estar por allí en la circulación, a ese nivel o a nivel del vaso también. No muertas, no destruidas, sino por ahí escondidas. Y lo otro puede ser de que haya una trombocitopenia periférica a causa de que ha habido destrucción o algún otro motivo de consumo plaquetario. Aquí en este grupo, una de las principales es la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, el PTI, en donde hay destrucción periférica de las plaquetas que salieron de la fábrica, perfectas, listas para actuar, pero se destruyeron a causa de procesos inmunes. Aquí también puede estar el PTT, en donde decíamos que hay una formación excesiva de coágulos, entonces como para formar un coágulo necesito plaquetas, esas plaquetas no es que hayan desaparecido, no es que hayan muerto, no, sino que están en cada uno de los coágulos que se formaron, uno en el cerebro, uno en el pulmón, uno en el riñón, uno en otro sitio, y en cada coágulo tengo pues un montón de plaquetas ahí conformando ese coágulo, ¿no? Entonces es una alteración de consumo plaquetario periférico. Entonces, cuando hablamos de trombocitopenia, decíamos menos de 150.000 y pueden haber causas de disminución de la producción o aumento de la destrucción. Y también esta causa que la vimos ya en anemia, que era la hemodilución, ¿no? La hemodilución sucede por hiperhidratación o estados fisiológicos como el embarazo. Una gestante aumenta su contenido, su volumen sanguíneo, ¿no? Para pasarle al feto, pues, las necesidades, ¿no? Entonces, a causa de que aumenta ese volumen, pues finalmente las plaquetas se diluyen y aparentemente hay plaquetopenia, pero es algo aparente en realidad. Eh, Acá decíamos que las alteraciones cuantitativas van a ser en números, ¿no? Y cualitativas van a ser en función. Entonces aquí está el Bernau-Solier, que es un ejemplo de lo raro, porque es raro, por lo menos lo más frecuente. La trombastenia de Glassman es la otra, no la TG, trombastenia de Glassman. Igual las dos son bastante infrecuentes en presentación, pero igual es importante tenerlas en cuenta cuando yo veo un paciente, por ejemplo, que viene con epistaxis, gingivorragia, moretones, equimosis, petequias. Le hago el hemograma, normal. Le hago las pruebas de coagulación, normales. Le repito el hemograma, sigue normal. Pero ella sigue viniendo por las alteraciones por las alteraciones de sangrado y demás, entonces, por ahí que le pido una prueba de sangría y me sale prolongada, esa puede ser una posibilidad de que esa paciente tenga Bernau-Solier y pues ya tendría que hacerle las pruebas específicas para determinar esta alteración de la plaqueta. Entonces, cuando yo tengo trombocitopenia, es importante saber que algunas van a ser aisladas, es decir, simplemente tener la trombocitopenia, y en algunos otros casos va a haber alteración de otras series. Cuando yo tengo alteración de otras series, tengo que pensar en la posibilidad de otras patologías. Por ejemplo, si se asocia la plaquetopenia a una anemia hemolítica autoinmune, o sea, todos los criterios de anemia hemolítica más el CUMS positivo, entonces yo puedo decir que eso se trata de un síndrome de Evans. El síndrome de Evans es la suma de la anemia hemolítica autoinmune más el PTI que también es autoinmune, ¿no? Eso se llama síndrome de Evans. Si yo veo que se asocia a anemia hemolítica, pero con un CUMS negativo, y yo en la lámina veo estas celulitas que se llaman esquistocitos, que ya los vimos en la clase de anemia, pues entonces voy a pensar que se trata esto de una microangiopatía. En el grupo de microangiopatías están el CID, el PTT y el SHU. Decíamos en la mañana que el PTT se constituye como una emergencia hematológica que yo debo identificar. Es fácil en cuanto a las pruebas que yo puedo tener de acceso porque se necesita un hemograma, se necesita unas pruebas bioquímicas para saber si hay hemólisis, es decir, las bilirrubinas, la DHL, aptoglobina si tuviéramos, y se necesita una lámina periférica. O sea, no es una cosa extraordinaria del otro planeta que no lo podamos hacer. Se puede hacer, pero yo lo tengo que tener en mi cabeza como posibilidad para pensarlo, porque si no lo pienso, pues se me va a escapar
Y si se me escapa ese diagnóstico, el paciente se puede morir a causa de PTT, porque esa es una emergencia hematológica. Entonces, dentro de las plaquetas, de las alteraciones de plaquetas pueden haber diferentes contextos. Pacientes que vienen por ambulatorio, por consulta externa y que tienen plaquetopenia, pacientes que ingresan por emergencia, pacientes hospitalizados, pacientes en UCI, pacientes gestantes. Cada uno de ellos van a tener posibilidades de diagnóstico. Y si ustedes se dan cuenta, la que más aparece en todas es el PTI, ¿no? ¿Ven? En ambulatorio, PTI. En emergencia, PTI. En hospitalizado, PTI. En UCI, bueno, en UCI no hay, pero también podría existir. Y en gestante, también PTI. Lo que quiere decir que la plaquetopenia por PTI es una de las causas más frecuentes de plaquetopenia. Y van a existir otras, como la presencia de fármacos, como la heparina. Una persona que consume heparina y que por antecedente en la anamnesis me dice pues que por alguna razón él es anticoagulado con heparina, aunque no se usa mucho, pero puede que use por algún motivo, y que yo veo que ese paciente viene con plaquetopenia y que usualmente no es tan severa. La plaquetopenia más severa que existe es la del PTI, la de las aplasias posiblemente, ¿no? Pero las otras que son secundarias a fármacos, secundaria a un virus, secundaria a una infección, secundaria a una sepsis, asociada a la gestación, todas ellas usualmente no son tan severas, ¿no? Los valores de plaquetas pueden estar alrededor de 50, 60.000. En cambio, en un PTI, pues los pacientes vienen con plaquetas en 1.000, 2.000, muy poquititas plaquetas, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, puede estar mediado por estos factores, ¿no? Disminución de la producción, aumento de la destrucción o hemodilución. Y ahí, según las flechitas, van viendo cómo es que se marca cada uno, ¿no? Decíamos, la gestación me puede dar principalmente dilución, ¿no? El PTI me da destrucción, por el colorcito vamos separando un poco las posibilidades. Entonces, hablando de PTI, que hemos dicho que es lo más frecuente, esta es una patología, bueno, por las siglas, púrpura primaria inmune, es una enfermedad inmunológica, es decir, que tiene dentro de su fisiopatología anticuerpos de por medio. Las plaquetas van a estar por debajo de 100.000, ese es el primer criterio, es decir, yo no voy a ver un paciente que tenga 110.000 y yo diga, puede que sea un PTI. No, en ese ya no puedo decir que es un PTI porque ya el valor sobrepasó el límite necesario para ser un PTI. Va a suceder por varios procesos, va a haber una disregulación hormonal, va a haber una humoral, es decir, de las sustancias involucradas en la respuesta inmunológica, también una alteración celular que va a dirigirse directamente a la destrucción de la plaqueta y finalmente van a haber antígenos finalmente van a haber anticuerpos que se van a dirigir contra los antígenos plaquetarios, es decir, contra los factores que están en la superficie de la plaqueta y que me van a funcionar como un antígeno, entre comillas, ¿no? Asociado a eso va a haber también alteración de la producción. Por algún motivo, en el PTI, principalmente la vía primordial es aumento de la destrucción periférica, pero también existe un poquito de defecto de la producción. Por eso es que la plaquetopenia es tan severa. En la anemia, pues en la anemia hemolítica nosotros vemos que también es severa, pero la fábrica compensa, ¿no? Decíamos que esa es una anemia regenerativa porque la fábrica sigue funcionando. En cambio, en el caso del PTI, por alguna razón, también estos anticuerpos van a irse a la fábrica, a la médula, al propio megacariocito y también lo van a afectar. Entonces, en cuanto a su forma de presentación, la mayoría van a ser PTI primarios, es decir, que no se conoce una causa por la cual se desencadenó esa patología, y un grupito van a ser PTI secundarios. ¿Secundarios a qué? A cualquier cosa, principalmente enfermedades inmunes como lupus, artritis reumatoide, cáncer como linfoma, algunos virus por ahí, pero principalmente el lupus es uno de los que más se asocia a la PTI secundaria. Es un poco más frecuente en los adultos porque los niños que presentan PTI, la mayoría se curan para la adolescencia, dejan de presentar eventos y se consideran pacientes curados. Entonces, en la fisiopatología decíamos que va a existir destrucción de la plaqueta mediada por anticuerpos. La diferencia con la anemia hemolítica autoinmune es que aquí no va a haber solamente un anticuerpo
como en el caso de que nosotros en la anemia hemolítica lo encontramos por el CUMS, ¿no? Hacemos el CUMS y decimos, ya está, acá está el anticuerpo, el antígeno, la reacción, y esto es inmune, ¿no? En el caso de la plaquetopenia no es así. Están involucrados muchísimos componentes, por eso es que no existe una sola prueba que me pueda determinar el diagnóstico de PTI. Principalmente vamos a ver que afectan a los componentes de la superficie plaquetaria. Y lo otro importante es que estos anticuerpos que se llegan a producir en contra de esta plaqueta y que la van a destruir, no solamente van a destruir a la plaqueta o la van a opsonizar para que los macrófagos vayan y se coman a la plaquetita, sino que además se van a ir a la médula. Por eso es que ven aquí en este grafiquito que estos anticuerpos, el típico gráfico de anticuerpo en forma de Y, se está yendo también al huesito, a la médula ósea, y va a atacar directamente al megacariocito. Por lo tanto, la producción de plaquetas también se ve alterada. Si quisiéramos hacer un equivalente, diríamos que este caso es un caso como A regenerativo, ¿no? Aquí vemos un poquito más de la fisiopatología, en donde vemos pues los anticuerpos que se han producido a causa de esta reacción inmune, que se van y detectan a esta plaqueta, la opsonizan, la marcan, y finalmente se puede destruir esta plaqueta por múltiples vías, no solamente por un ataque directo del anticuerpo por la identificación, sino que van a generar destrucción de la plaqueta, van a generar que el macrófago vaya y se coma la plaqueta, van a generar que haya defectos de la membrana de la plaqueta, y además decíamos que se van a la médula y afectan también al, eh, al megacariocito. Entonces, ¿por qué es importante recordar que hay un montón de anticuerpos que están relacionados al PTI? Porque justamente este es uno de los motivos por los cuales en la sospecha de PTI yo no debo transfundir a un paciente, salvo que el sangrado que tenga este paciente relacionado al PTI sea severo o amenace su vida. Es decir, me llega a la emergencia un paciente con epistaxis, le hago el hemograma, con petequias, moretones, le hago el hemograma y me sale que tiene 3.000 plaquetas. ¿Lo transfundo o no lo transfundo? Esa es la primera disquisición médica que va a existir, ¿no? Si mi primera sospecha es que esto sea un PTI porque la hemoglobina está perfecta, los leucocitos están perfectos, no hay fiebre, no hay sudores nocturnos, no hay ganglios, no hay nada, solo es la plaquetopenia, pues lo más probable es que sí, que sea un PTI, ¿no es cierto? Entonces mi primera conducta tendría que ser empezarle los corticoides de manera inmediata y luego decidir cuándo a un paciente yo transfundo, si es que ese sangrado es severo y amenaza su vida o lo descompensa hemodinámicamente. Entonces, si el ejemplo que poníamos era una epistaxis, usualmente pues ese no se considera un sangrado que me pueda descompensar la vida o poner en riesgo o alterar hemodinámicamente, por lo tanto no debería transfundir. ¿Y por qué no debería transfundir? Porque veíamos acá en la fisiopatología que cada una de estas plaquetitas que ha sido ingerida por este macrófago va a finalmente generar dentro de este proceso de destrucción de la plaqueta dentro del macrófago un antígeno que va a ir y se va a presentar hacia un linfocito, ¿no? Si ustedes se acuerdan de inmuno, un poco de cómo es este proceso, el macrófago come una sustancia extraña y finalmente produce y presenta un antígeno. Y con ese antígeno se activa otra célula que va a generar más anticuerpos. Entonces, ¿qué va a suceder si este macrófago se come plaquetas de 5 donantes? Porque cuando yo le hago transfusión a un paciente, esas plaquetitas han provenido de 5 donantes, porque se coloca más o menos 5 bolsitas o 6 bolsitas en cada transfusión. Entonces, cada bolsita sale de un donante, ¿no? Significa que le transfundí unas plaquetitas de María, otras de Juana, otras de Pedro, otras de Luis, otras de un desconocido y por ahí una de más que le pasó de extra de por si acaso el doctor y dijo pasémosle 7 bolsitas mejor y entonces le pasaron plaquetas de 7 personas. ¿Qué va a suceder? Que este macrófago pues se va a desesperar por comer más plaquetas, va a presentar más antígenos al linfocito, el linfocito en su desesperación va a producir millones de más anticuerpos
que van a seguir destruyendo más plaquetas en la periferia y que se van a seguir metiendo a la médula a destruir al megacariocito. Por lo tanto, y por eso es que a un paciente que tiene sospecha de PTI no lo debo transfundir, salvo que el sangrado por el que ha venido amenace su vida. Entonces, otro caso, yo tengo un paciente que ingresa por un HDA con hipotensión y tiene plaquetas en 3000. ¿A ese lo transfundo o no lo transfundo? Posiblemente a ese sí lo tenga que transfundir, ¿no? Porque a pesar de que mi sospecha es PTI, perfecto, le pongo los corticoides igual que en el otro caso, pero este paciente sí está descompensado y sí se podría morir. Entonces, en ese caso, para sobrepasar el evento agudo de sangrado, le puedo hacer la transfusión. Pero si es un paciente que tiene un sangrado leve menor, no se le transfunde, ¿no? Entonces, esto que les he mencionado se llama ampliación de epítopes. ¿Qué significa la ampliación de epítopes? Que mientras más plaquetitas se coma ese macrófago, se activan más las células T, y si se activan más las células T, se estimulan más a las células B, y si una célula B se estimula, genera más anticuerpos, ¿no? Eso se llama ampliación de epítopes, razón por la cual no se transfunde un PTI. Hasta ahí el ejemplo o la representación más importante de lo que son los defectos de las plaquetas, ¿no? La enfermedad más importante que es el PTI. En la hemostasia secundaria, pues vamos a tener la alteración de las vías de la coagulación. Decíamos que este grafiquito no es lo real, pero para entender nos sirve, así que no ha perdido función. Revísenlo, aprendan cuál factor pertenece a cada una de las vías, porque eso me va a orientar finalmente a un posible diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si yo veo pues alterado, según este grafiquito, según este grafiquito, el factor 7, entonces la pruebita que debería estar alterada es la prueba que me marca la vía extrínseca, ¿no es cierto? Entonces eso me va a orientar a que yo pueda sospechar en la posibilidad de cuál factor le falta a un paciente. Si yo veo una alteración del TTPA, que me mide la vía intrínseca, pues entonces pensaré que se trata tal vez del factor 11, tal vez de repente del factor 9, o tal vez de repente del factor 8, ¿no? Si yo tengo el TTPA alterado. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer finalmente mi diagnóstico? Pues tendría que pedirle dosaje de cada uno de estos factores. Ahora, no es que yo voy a pedir los 3 de golpe, porque en medicina hemos dicho que hay que trabajar un poco también por frecuencias, ¿no? Entonces, de estos 3, el más frecuente, a pesar de que se consideran enfermedades raras, de estos 3, dentro de la rareza, lo más frecuente es la deficiencia del 8. Entonces, le empezaré pidiendo este dosaje de factor 8. Si me sale el factor 8 normal, pues entonces diré ya, pues le pediré entonces el 9, que le sigue en frecuencia. Y las alteraciones de los otros factores que están en esta vía ya son súper, hiper raras, pero puede que algún paciente lo tenga también, ¿no? Si no encuentro la causa en los factores más frecuentes, tendría que pedirle incluso los otros más raros. Aquí están los factores de la coagulación, como para que los conozcan y sepan. Todos tienen finalmente un papel importante cuando nosotros hablamos de la cascada de la coagulación, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta aquí en el grafiquito, pues no todos aparecen, ¿no? Necesariamente, porque algunos, a pesar de que cumplen cierta función, no resultan ser completamente relevantes para el estudio de la coagulación. Pero es importante que sepan que existen, que están ahí y que son todos esos del cuadrito. Entonces, aquí vemos algunas de las manifestaciones que me pueden servir para evaluar a un paciente que tiene alteración de los factores de la coagulación. Hemos dicho hace rato, hemos dicho de que las alteraciones y los sangrados a nivel de piel y a nivel de mucosas son principalmente de plaquetas, principalmente. Lo que no quiere decir que los pacientes que tengan defectos de la coagulación no lo van a tener. Sí, también los van a tener, pero es importante recordar que no es lo primordial en su cuadro clínico. Por eso es que aquí cuando ven en este cuadrito, ven epistaxis, eso es mucosas, ¿no es cierto? Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué si la doctora dijo que eso era de plaquetas? No es que sea absoluto y que solo le pertenezca a la alteración de plaquetas, no. Cualquiera de las patologías puede mezclarse y tener un poquito de cada una de las manifestaciones, ¿no?
pero lo importante de recordar es que algunas van a ser más frecuentes que otras, dependiendo del tipo de afectación que tengamos. Entonces, y lo típico es que decíamos, las hemartrosis van a ser más de factores. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito tenemos epistaxis. En la deficiencia de factores vemos que en la mayoría es común encontrar este, que haya epistaxis en la mayoría de defectos de la coagulación. Los hematomas también los pueden presentar la mayoría de defectos de la coagulación, menorragia, hematuria, sangrado gastrointestinal, sangrado articular probablemente sea uno de los que más nos pueden orientar a defectos de la coagulación. Aquí pues vemos todos los posibles, ¿no? Deficiencia factor 1, 2, 5, 7 y demás. Pero lo más frecuente siempre va a ser la hemofilia, que es deficiencia del factor 8, y la A del 8 y la B del 9, ¿no? Pero igual es importante que conozcan que existen deficiencias del resto de factores también, ¿no? Entonces esto es como para revisarlo y tenerlo presente. Entonces este cuadrito es de resumen, decíamos hace ratito, las pruebas que nos van a orientar al estudio de la coagulación. El hemograma ya lo pasamos en la parte de plaquetas y lo otro son las pruebitas de coagulación, TP y TTPA. Asociado a esto podríamos usar el tiempo de trombina, que también nos da información relevante, tal vez un poquito más cuando sospechamos en enfermedad de von Willebrand, pero la mayoría de centros y la mayoría de sospechas clínicas parten de estas dos principalmente, TP y TTPA. Entonces ahí veo las posibilidades de cómo es que según uno u otro esté alterado, cuáles pueden ser las posibles patologías que estén de por medio. Entonces, cuando yo tengo estas pruebitas alteradas, tanto el TP o el TTPA, puede ser por consumo, es decir, que haya muchísima coagulación y que haya requerido usar los componentes o los factores de la coagulación y por lo tanto haya una alteración de las pruebitas porque se usaron esos factores en realidad, como lo que sucede en la coagulación intravascular diseminada, es una posibilidad de la fisiopatología de la alteración de las pruebas de la coagulación. En enfermedad crónica es más bien porque no se sintetizan de manera correcta, porque el hígado a causa de la cirrosis no funciona y como es la fábrica de factores, proteínas y demás, pues no los va a sintetizar. Allí también podríamos mencionar, si ustedes que ya pasaron nefro, se acuerdan en el síndrome nefrótico, hay también alteración y pérdida de factores de la coagulación, ¿no? A causa de que se pierden proteínas y demás. En algunos tipos de cáncer de manera secundaria, como un proceso paraneoplásico, se puede ver también alteración de los factores de coagulación, alteraciones de la vitamina K, porque sabemos que hay factores K dependientes, y pacientes que usan tratamientos específicos. ¿Por qué es importante saber cuáles son los factores K dependientes? Porque hay fármacos que actúan directamente en ellos, porque tener deficiencia de vitamina K me puede originar alteraciones de la coagulación, entonces siempre es importante tenerlos en mente, ¿no? Para saber cuáles posiblemente puedan ser y qué pruebita va a verse alterada cuando yo tengo alteración de factores dependientes de la vitamina K. La mayoría son relacionados al TP, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una neumotecnia, igual se las dejo, cada uno puede tener la neumotecnia que le guste más, que más le sea familiar, pero es importante aprenderlos, ¿no? Tenemos el 2, el 7, el 10, el 9, y de los anticoagulantes, porque también dependen de proteína, de vitamina K, están la proteína C y la proteína S. También son dependientes de vitamina K. ¿Qué significa? Que si yo no tengo vitamina K de manera correcta, también podría estar predispuesta a eventos trombóticos, porque mis anticoagulantes naturales, que son la proteína C y la proteína S, no están activados de manera correcta. Entonces, el otro grupo con el que debemos hacer ese comparativo entre los síndromes hemorragíparos y los trombóticos o lo que se suele llamar trombofilias, pues son las que generan o hay más afinidad o predisposición por generar coágulos sanguíneos, ¿no? Entonces, en los síndromes hemorragíparos, pues como dice su nombre, hay hemorragias, ¿no? Hemorragias, sangrados anormales. El ejemplo típico, la hemofilia. Y en las trombofilias hay predisposición a formar coágulos. Dentro de este grupo estaba lo que mencionamos ayer, el SAF, o los déficits de los anticoagulantes naturales.
¿no? Entonces, la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque los mayormente afectados van, ya que se transporta en el cromosoma X, van a ser los varones de las familias, ¿no? Los varones van a tener la posibilidad de tener la patología. Lo que no significa que una mujer no pueda tener. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que está ligada al cromosoma X, pues vemos aquí en este tercer ejemplo un hombre que tiene hemofilia y una mujer que ha sido portadora de este cromosoma, si ellos dos, y esto puede suceder, por ejemplo, cuando se juntan familias, primos o personas que pertenecían a una misma a un mismo grupo étnico y demás, y se juntan y se casan entre ellos, pues es muy fácil de que se compartan componentes hereditarios, ¿no? Entonces, y eso sucede pues en pueblos pequeños, a veces donde uno pues se junta hasta con un familiar a veces, ¿no? Entonces, en esos casos sí se puede dar el hecho de que un hombre se junte con una mujer portadora y en ese caso sí van a tener una hija que sea mujer, una hija mujer, valga la redundancia, que sí tenga hemofilia, ¿no? Entonces, si en algún contexto existe la pregunta o la posibilidad de decir que una mujer sufre de hemofilia, sí existe la posibilidad, ¿no? Mediante esta explicación genética de cómo es que se puede llegar a que la mujer manifieste los síntomas de la enfermedad. Y también van a existir mujeres que sean portadoras, como en el caso de estas hijas, por ejemplo, que son hijas de un papá con hemofilia, que sean portadoras, pero sin embargo su gen sea tan fuerte que se manifiesten como que tengan manifestaciones fenotípicas de hemofilia, es decir, que tengan sangrados, que tengan moretones, que tengan demás cosas relacionadas a la hemofilia. Entonces, y el otro lado es cuando hablamos de las trombosis. Las trombosis pueden ser algunas arteriales, algunas venosas, ¿no? Obviamente eso dependiendo del sitio a donde se ha tenido la afectación. Cuando hablamos de trombosis venosas, pues lo más común podría ser la trombosis venosa profunda, pero es importante recordar, y decíamos en la primera clase, que cuando yo tengo pacientes con trombosis, que usualmente no se encuentra una causa específica de una explicación mediante la triada de Virchow y demás de por qué este paciente tuvo una trombosis, sea arterial o venosa, eh, una causa clara de ese evento, es importante hacer un estudio de la hemostasia. ¿Por qué? Porque se puede tratar de alguna patología que condicione la generación de coágulos en estos pacientes, ¿no? Entonces, la edad que usualmente se considera sospechosa es pacientes menores de 50. En algunas literaturas dice menores de 40 también. A ver, lo primero que hacemos es abrir el cráneo. En este caso, la víctima nos ha ahorrado trabajo, cosa que se agradece. Carlos, chistes los justos. El cerebro está... Anda por ahí con su audio haciendo cosas. ¿Ven? Por eso no me gusta hacer clases virtuales. Ahí está la razón. Bueno, entonces, ya me perdí. Entonces es importante determinar la causa de la trombosis, no sea arterial o sea venosa, tener una causa me ayuda a saber si esto fue un evento mecánico, local, por alguna causa cardíaca, por ejemplo. Si yo ya sé que es un paciente que fibrila y de pronto hace un ACV, pues entonces yo puedo decir, bueno, la causa fue la fibrilación, hay turbulencia, se genera un coágulo, se fue al cerebro, ya, tiene su trombosis, pero tiene una explicación. Pero si yo veo un paciente que de 30 años de pronto hace una trombosis cerebral de la nada, entonces ese paciente necesita un estudio hematológico para determinar la posibilidad de que no se trate de un problema de la coagulación. Ahí volvemos a repetir lo de la triada de Virchow porque eso está en relación a la formación de los coágulos, ¿no? Y aquí vemos en la hipercoagulabilidad, por ejemplo, que está el síndrome antifosfolipídico. ¿Por qué? Porque esta es una condición que me genera, también tiene de por medio componentes inmunes, en donde yo voy a tener una activación de la cascada de la coagulación relacionada justamente a estos componentes, ¿no? En realidad no hay una laceración del tejido, no hay una exposición del factor tisular, no hay exposición de fibras colágenas ni nada, simplemente hay factores inmunológicos que se van al receptor, lo confunden, lo alteran y se activa la cascada.
¿no? Entonces eso sucede en el síndrome antifosfolipídico. Decíamos que principalmente esto se puede presentar en mujeres que han tenido como antecedentes abortos recurrentes. Es importante recordar que los abortos deben ser por encima de las 12 semanas. Lo que es por debajo de 12 semanas, la mayoría de veces son alteraciones cromosómicas y esas no entran en la sospecha de un síndrome antifosfolipídico. Cuando yo me refiero a trombosis, en la clínica, en las manifestaciones que un paciente puede tener de trombosis, principalmente el edema, el aumento de volumen, que usualmente es agudo o subagudo, ¿no? El dolor también es muy importante y representativo para estos pacientes que presentan trombosis y ya luego pues tengo que hacer una prueba de diagnóstico que usualmente es una ecografía diagnóstica para saber si es que estos pacientes, si es que este paciente ha tenido un trombo. Una vez que identifico el trombo, pues ya puedo dar un tratamiento que tendría que ser la anticoagulación de ese paciente. Entonces, dentro de las trombofilias, decíamos, o las enfermedades que me van a predisponer a que un paciente me genere coágulos de manera descontrolada en el cuerpo, vamos a tener la deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, la alteración del factor 5 de Leiden. Esos son los hereditarios, ¿no? Los que tienen componente hereditario y que ahí tendré que indagar un poco más en el tema familiar. Y en el caso de los adquiridos, aquí está el síndrome antifosfolipídico, que ya lo hemos repetido varias veces y que por lo menos en cuanto a la sospecha, es importante que lo tengamos en la cabeza. El otro grupo de las alteraciones de la coagulación son las microangiopatías. Y si bien hay creo que solamente una diapositiva de esto, lo que yo quiero que se lleven es que dentro de estas microangiopatías, que son un grupo de enfermedades que se parecen mucho, comparten características en común estas tres patologías, el PTT representa la emergencia hematológica, digamos, de la parte benigna, de mejor pronóstico si la identificamos a tiempo. Pero si no la identificamos y la dejamos pasar, pues entonces estos pacientes tienen pronóstico demasiado malo y pueden llegar a fallecer a causa de estas enfermedades. Entonces, el PTT, que su nombre, así como existe PTI, no se vayan a confundir, es púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, ¿qué sucede? Como dice su nombre, va a haber trombocitopenia, es decir, las plaquetas van a disminuir, pero a la par, por algún motivo, va a haber trombos, por eso se llama trombótica. Entonces, ¿qué sucede en palabras simples, digamos? El cuerpo, para que genere que una plaqueta se una a otra, decíamos que interviene el factor de von Willebrand, ¿no es cierto?, para esa adhesión plaquetaria. Pero en algún momento esa adhesión plaquetaria tiene que decir, bueno, pues este coágulo ya está de un tamaño adecuado, ya no necesito que crezca, crezca, crezca y siga creciendo, ¿no? Para eso interviene un factor que se llama el factor de Adams. Ese Adams funciona como una tijerita que va por ahí cortando esos coagulitos que ya se formaron de manera inicialmente normal, ¿no? Entonces, en el PTT, por alguna razón, el cuerpo deja de producir Adams o desaparece el Adams por, a veces dicen factores inmunes y demás, que no se sabe bien, pero la cosa es que no hay Adams. Si no hay Adams, no hay tijerita que me corte esos multímeros de plaquetas. Si es que no hay quien corte esos multímeros, pues las plaquetas se unen una con otra, con otra, con otra, con otra, con otra y se siguen uniendo y por lo tanto forman un coágulo. Y esos coágulos se pueden formar en toda la microcirculación, por eso es que se llaman microangiopatías, vasos pequeños. Entonces, y los vasos pequeños pues son los más vitales. Nosotros sabemos que estos vasos pequeños están en la circulación cerebral, en la circulación renal, en el glomérulo, en el corazón. Entonces, si yo tengo microangiopatía a nivel de esos órganos vitales, el no identificar esta patología pues puede llevar a la muerte a un paciente. Entonces, ¿cómo empieza esta patología? Usualmente se conoce lo que es la pentada del PTT. Cuando ustedes han hecho seguramente las primeras clases, han visto que hay algunas formas de recordar cierta presentación de enfermedades que te dicen que hay triadas clásicas, pentadas clásicas y que esto te ayuda a llegar a un diagnóstico mucho más rápido. ¿Y para qué existen estas cosas? Justamente para que no se nos escapen los diagnósticos. Entonces, la pentada del PTT incluye
anemia hemolítica. Ya sabemos cómo es la anemia hemolítica, ¿no? Hemoglobina que baja progresivamente, usualmente rápido, valores severos, puede ser macrocítica, tiene que tener los componentes de anemia hemolítica, es decir, bilirrubina indirecta elevada, DHL alterada, pero esta anemia hemolítica es microangiopática, es decir, que se ha dado a nivel de esos vasos pequeñitos y no es inmune, porque no me dice acá que sea anemia hemolítica autoinmune, por lo tanto, este paciente debería tener CUMS negativo, ¿no? Trombocitopenia. ¿A causa de qué fue la trombocitopenia? Acá tampoco hay un anticuerpo que me destruyó la plaqueta, no. Aquí lo que hay, decíamos, es un trombo en donde la plaqueta se ha ido pegando una con otra, con otra, con otra, con otra, sin parar, porque no tengo la tijerita del Adams, ¿no? Entonces, por eso hay trombocitopenia. Alteración neurológica, ¿por qué? Porque decíamos que estos coagulitos se forman en la microvasculatura del cerebro. Entonces, la alteración neurológica puede ir desde problemas muy leves, como por ejemplo una cefalea, mareos, visión borrosa, de pronto parálisis de algún miembro, en casos ya mucho más severos, focalización. Ustedes ya pasaron neuro hace poquito, así que todo lo que han visto en neuro, cualquiera de las cosas de la más sencillita a la más severa se puede presentar en el PTT. Fiebre, porque se dice que hay componentes inflamatorios de por medio, y alteración renal, justamente por lo mismo de que es una microangiopatía y estos coagulitos se forman en el glomérulo. Entonces, en un paciente en donde yo veo estas alteraciones, mi sospecha debe ser PTT, emergencia hematológica, y que finalmente se diagnostica como prueba específica o gol estándar el dosaje del Adams. Yo tendría que medir ese factor. Pero eso no se hace ni siquiera en nuestro país, esa pruebita se manda al extranjero, lo más cercano es Colombia y demora como 2 semanas más o menos. Obviamente si es una emergencia hematológica yo no puedo esperar esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una lámina periférica. Acá está la lámina periférica. ¿Qué es lo que voy a buscar en la lámina periférica? Estas celulitas que se llaman esquistocitos, fragmentos de un glóbulo rojo que ha sido partido, roto, alterado justamente por esos trombos pequeñitos que se formaron en la microvasculatura, ¿no? Entonces, por eso es que estos glóbulos están fragmentados. Si yo veo todo esto, más esto en la lámina, pues ese paciente se trata de PTT, ¿no? El manejo de un PTT es transfusión de plasma, o sea que se puede hacer, no es una cosa que no tengamos, y la otra opción es hacer un recambio del plasma de ese paciente que no tiene Adams por un plasma nuevo de donaciones que sí tiene Adams, ¿no? Entonces se hace ese recambio de plasma por una maquinita similar a una diálisis de recambio plasmático. Entonces, dentro de ese grupo de microangiopatías también está el CID, que es la coagulación intravascular diseminada, y también está el SHU. Decíamos que las características se comparten mucho entre estas patologías porque las tres son microangiopatías, las tres presentan anemia hemolítica, las tres presentan plaquetopenia, las tres presentan esquistocitos, pero una de otra se va diferenciando, por ejemplo, en los antecedentes, ¿no? En el caso de SHU, yo necesito haber tenido una infección por una enterotoxina, usualmente una E. coli que produce la toxina Shiga. Entonces tengo pacientes, usualmente esto es más de niños, por ejemplo, niños que tienen diarreas 1 o 2 semanas antes, que se fueron en diarreas hasta se deshidrataron, diarreas incluso con moco, con sangre y demás, y que a las 2 semanas resultan con todas las alteraciones relacionadas al SHU, uremia y alteraciones renales y anemia hemolítica y lo demás, ¿no? Entonces, eso por el contexto del antecedente, más los hallazgos actuales de ese paciente, pues se catalogará como un SHU. Se parece mucho a lo del PTT, pero en el PTT no hay antecedentes de diarrea. Eso un poco me hace diferenciarlo. También en este grupo está el HELP, que es una alteración ginecológica relacionada a la hipertensión arterial. También pertenece a la microangiopatía, ¿no? Sino que no lo consideran en este cuadrito porque como es de gestante, no la incluyen, pero es súper parecida, comparte la mayoría de cosas. ¿Cuál es la diferencia en el HELP? Que el HELP tiene también anemia hemolítica, tiene también trombocitopenia, puede tener alteración neurológica, pero no tiene fiebre. Y lo otro que no tiene, y lo otro que sí tiene el HELP es presión alta, a diferencia de estos de acá, que ninguno de estos tiene presión alta, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, el SHU puede hacer un poquito de presión alta.
Por eso es que cada uno de ellos va enmarcándose en algunas patologías, en algunas características que me diferencian el diagnóstico. Pero es importante recordar esto de la pentada porque se considera una emergencia hematológica benigna que puede comprometer la vida de un paciente. Entonces, ahí hay algunas características más de cómo y en qué situaciones se puede presentar esto de las microangiopatías, tanto como el PTT, el SHU o las MAT secundarias. Lo importante, decíamos, recordar de lo más frecuente, pues el SHU en caso de niños con diarrea y el PTT en caso de cualquier población que pueda tener la pentada que hemos mencionado. Listo, chicos. No sé si hay alguna pregunta, duda, ya que no los veo, espero que sigan ahí. Eso es todo por la clase de ahora. Espero que haya quedado claro. Siempre les he dicho, chicos, necesitamos que aprendan y que puedan identificar estos trastornos